tal, hermanos? ¿Cómo están? Gracias por estar con nosotros. Buenos días, tardes o noches a la hora que nos estén viendo o escuchando. Gracias por estar con nosotros en nuestra plataforma equipate.life en esta sección de predicaciones semanales. Tenemos un tema bastante interesante para hoy. Vamos a estar hablando este mes sobre Hebreos capítulo 2 bajo el tema No sea que nos deslicemos. Gracias a todos por estar aquí. Gracias por su apoyo, hermanos. Gracias a los hermanos que se han comunicado, a los que se están suscribiendo a nuestros canales, a nuestras redes sociales, a los que están aportando también con sus ofrendas, algunos donativos. Dios les bendiga, hermanos. Muchas gracias y el Señor les prospere enormemente. Vamos a orar para empezar con este tema. No sea que nos deslicemos en Hebreos capítulo 2. Padre, muchas gracias por este día, gracias por este nuevo año que nos permites iniciar, Señor, y gracias porque tus bendiciones son nuevas y frescas cada mañana. Y gracias, Padre, por tu palabra. Queremos abrirla con temor, con temblor, delante de ti, Señor, en este día, para aprender de ti, Señor, pero sobre todo para poner en práctica, Señor, lo que tú quieres para nuestra vida. Gracias por esta hermosa carta a los hebreos y gracias por las enseñanzas que encontramos, Señor, en ella. Bendecimos a cada familia, a cada persona que se una a esta plática, Señor, y gracias por estar con nosotros. En nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Pues muchas gracias, hermanos. Como les digo, nuestro tema está muy interesante para este mes de enero. La serie se va a titular de esta manera: No sea que nos deslicemos. Así es que vayan a sus Biblias, por favor, abran sus Biblias, sus aplicaciones en el capítulo 2 de Hebreos. Y vamos a leer el primer versículo para empezar. Y fíjense lo que dice el Señor en este primer versículo para la iglesia. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. La Biblia, mis amados hermanos, está llena de temas, de mensajes que Dios nos ha mandado para que nuestras vidas sean transformadas de nuestra vana manera de vivir que teníamos antes hacia una vida llena de victoria, de justicia y de amor, de acuerdo a lo que el Señor estableció para nosotros. No importa cuántas pruebas y tribulaciones pasemos durante nuestro transitar por este mundo, nuestra confianza y nuestra convicción sobre lo que Dios ha hecho con nosotros nos tiene que sacar adelante una y otra vez hasta que todos estemos reunidos delante de la presencia de Dios y que estemos listos, hermanos, para pasar una eternidad libre de dolor y de sufrimiento. A lo largo de toda la Biblia, hemos analizado muchas situaciones de las que se nos previene una y otra vez. Pero cuando nos encontramos ante el momento de tomar decisiones, pareciera que se nos olvida lo que Dios nos ha hablado también una y otra vez. Y muchas veces nos volvemos a encontrar en situaciones contrarias a la voluntad de Dios. Por eso dice esto el libro de Hebreos en su capítulo 2. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Ahora, cuando en la Biblia nos encontramos con una expresión como estas, por tanto, significa que hay algo antes, algo que antecede a lo que se va a decir. ¿Por qué el escritor de Hebreos empieza diciendo este capítulo 2, por tanto? Porque en el capítulo 1 empieza hablando de la forma en que Dios nos ha estado hablando. Si le dan la vuelta a su página, Hebreos 1:1 dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por a quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder,
habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Jesús nos está hablando, hermanos. Jesús nos quiere hablar todo el tiempo. El problema es que el cristiano en estos días no tiene tiempo para oír a Jesús. Tenemos tiempo para pedirle, queremos su gozo, queremos su paz, queremos su consolación, anhelamos su sanidad, queremos su fuerza, su cuidado, su protección, sus bendiciones, que nos prospere, que nos ayude, que nos edifique, pero no tenemos tiempo para escucharle. Y tú puedes decir, bueno, es que yo voy todos los domingos a la iglesia, escucho al pastor o me conecto y veo predicaciones por internet. Hermano, vas a escuchar al pastor a que él hable de Jesús, pero no tomamos el tiempo para escuchar personalmente a Jesús. Por mucho tiempo Dios habló por medio de profetas a nuestros padres, dice el libro de Hebreos, refiriéndose a todas las generaciones antes de Jesús. Pero en estos días, dice el escritor de Hebreos, nos ha hablado por medio de su Hijo. Sin embargo, mis amados hermanos, esta generación anda corriendo detrás de los profetas modernos y cazándolos para que les den una palabra, para que les profeticen, para que les den una nueva revelación. Ahora ya hay páginas en las redes sociales donde solitas, ¿verdad? Te profetizan como si fuera tu horóscopo cristiano. Tu versículo para hoy es este. El versículo que se acomoda a ti es este. Se oye muy espiritual. Pero hermanos, ya no estamos en ese tipo de tiempos. Ahora Dios nos ha hablado por medio de su Hijo, por Jesucristo. Todo lo que quería decirnos el Señor, ya nos lo dijo. Todo lo que necesitaba que supiéramos ya nos lo habló. No necesitamos estar buscando nuevas revelaciones. No necesitamos buscando quién nos adivine o quién nos profetice o quién nos dé una palabra especial. Pero tenemos mucho tiempo para oír la televisión. Tenemos tiempo para oír a la comadre, tenemos tiempo para escuchar canciones seculares, pegajosas que las andamos cantando todo el tiempo, tenemos tiempo para las redes sociales, pero no tenemos tiempo para escuchar calladamente a Jesús. Tiempo de meditar, tiempo de prestar atención a lo que Él nos está diciendo. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Jesús nos habla de manera personal a cada uno de nosotros, hermanos. Así como nosotros platicamos de algunas cosas con unos con otros y platicamos entre nosotros y con alguien más, Jesús nos quiere hablar de la misma manera, una manera personal, una manera íntima. Pero si no nos damos el tiempo de escucharle, hermanos, corremos el riesgo de deslizarnos. Ahora, deslizarnos no es caer de manera grotesca, ¿verdad? Así cuando te caes de una escalera o te caes de una silla. No, eso no es deslizarse. Deslizarse es algo muy sutil. Muchas veces no siempre caes cuando te deslizas. A veces logras a tiempo detenerte, pero deslizarse es irse resbalando poco a poquito, y si no logras detener ese resbalón, entonces sí vas a caer y te puedes lastimar mucho. Por eso el escritor de Hebreos nos advierte esto. Tenemos que hacer esto con diligencia, poner más atención, con mucho cuidado, porque nos podemos deslizar de una manera muy sutil, como los que vivimos donde aquí en Indiana, por ejemplo, donde se hace mucho hielo el piso en invierno y vamos perdiendo el control y nos vamos resbalando poco a poquito hasta quedar en el suelo. Espiritualmente, hermanos, es lo mismo. Te vas saliendo de la verdad central del evangelio y te puedes deslizar a cosas que parecen espirituales, que parece que vienen de Jesús,
pero que en realidad son doctrinas de hombres. Y entonces caemos en otro riesgo mayor, dice el versículo 3 de este capítulo 2 de Hebreos. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? El capítulo 2 de Hebreos nos presenta 4 temas fundamentales de la fe cristiana sobre los cuales debemos de meditar y estudiar y escuchar atentamente a Jesús. El primer tema que vamos a hablar hoy es una salvación tan grande. El segundo tema es todo está sujeto a Él. El tercer tema es el dolor del amor. Y el cuarto tema es el gran sacerdocio de Cristo. Así es que empecemos, hermanos, con una salvación tan grande. ¿Cómo puedo cuidar una salvación tan grande? En primer lugar, tenemos que entender lo que significa nuestra salvación. ¿Qué es lo que significa tu salvación? No podemos cuidar algo que no sabemos lo que es. Escucha a Jesús diciéndolo de primera mano. Juan capítulo 3, versículo 14, Jesús está hablando con un hombre llamado Nicodemo y le dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Jesús lo estableció así. Cuando estás en un grave peligro, necesitas que alguien te salve. Si te estás ahogando en el mar, necesitas a un salvavidas. Si estás en medio de un incendio, necesitas a un bombero. Si estás siendo asaltado, necesitas a un policía. Si estás herido, necesitas a un médico. Todos ellos te pueden salvar de algo. Pero si estás viviendo en pecado, si estás viviendo en amargura, si estás viviendo en tristeza, en depresión, si hay odio en tu corazón, si vives rodeado de maldad, si tu pecado te tiene completamente separado de ti, entonces necesitas una salvación grande. Los rescatistas fueron entrenados para poder salvarte en condiciones difíciles, pero al mismo tiempo el entrenamiento de todos estos cuerpos de salvamento les dice que primero deben proteger sus propias vidas. Pero la salvación tan grande que tenemos en Cristo Jesús no incluía esta cláusula, porque la única manera que había para salvarnos, la única opción que había, es que Jesús muriera en nuestro lugar. Que fuera levantado en una cruz como Moisés tuvo que levantar una serpiente de bronce en medio del desierto porque había tantas serpientes y mordían a la gente y había una gran mortandad. Por lo tanto, Dios le dijo a Moisés, haz una serpiente de bronce y ponla en una estaca y levántala en medio del campamento, y el que haya sido mordido por una serpiente, que levante su mirada y vea a esa serpiente de bronce y será sanado y vivirá. La historia está en Números capítulo 21. Ahora, para que nosotros pudiéramos tener una salvación tan grande, no había otra opción. Estábamos condenados a la muerte eterna, y la única alternativa era cambiar vida por vida.
El único camino era que alguien tomara nuestro lugar y fuera ejecutado como el peor de los criminales, para que de esa manera todo el que levante su mirada hacia esa cruz, todo el que haya sido mordido por la serpiente del pecado y crea en el Hijo de Dios, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Nuestra salvación, hermanos, costó la vida de Jesús. Isaías 53 habla extensamente de este sacrificio. Esto es lo que le costó tener una salvación tan grande. Y como me ha sido dada esa salvación, la tengo que cuidar. No lo malentendamos, no por miedo a perderla, sino porque entiendo lo que costó y sé lo que Dios ha puesto en mis manos. Por tanto, es necesario que con más diligencia, con más cuidado, atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. También puedo aprender a cuidar mi salvación cuando aprendo a amar y a respetar la palabra de Dios. Nuestra salvación, hermanos, está descrita en cada historia de la Biblia, en cada versículo, en cada pasaje, en cada mandamiento, a lo largo de cada página, hermanos, de este bendito libro de nuestra Biblia que dice Santa Biblia. Porque son palabras apartadas de Dios para nosotros. Son palabras que han sido santificadas, hermanos, cada una de ellas. Tenemos que aprender a amar y a respetar la palabra de Dios. Tenemos que aprender a amar y a respetar estos versículos que fueron escritos en condiciones muy difíciles. Muchos hombres dieron sus propias vidas, hermanos, en condiciones difíciles para que nosotros pudiéramos tener este bendito libro en nuestras manos. No lo podemos ver como algo trivial, como algo común. Ahora, no estamos diciendo que tenemos que idolatrar el papel, la cubierta, las páginas de este libro, sino que atesoremos las palabras que en él están escritas, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Para poder cuidar, hermanos, esta salvación tan grande, tengo que aprender a amar la palabra de Dios. Tengo que aprender a deleitarme en ella. Tengo que aprender a guardarla en mi corazón, a obedecerla en todos mis caminos y dejar que la palabra de Dios guíe mi vida todos los días. El salmista David amaba la palabra de Dios y la describe de manera espectacular en el Salmo 19 cuando dice, en versículo 7, la ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado y dulces más que miel y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. Ahora escuchen bien esto, por favor. David describe aquí 6 atributos de lo que significa la palabra de Dios. 6 atributos de la palabra de Dios. En estos versículos dice que es perfecta, número 1. Dice que es fiel, número 2. Dice que es recta, número 3. Dice que es pura, número 4. Dice que es limpia, número 5. Y dice que es verdad. 6 descripciones. Pero cuando la Biblia siempre nos habla de una obra perfecta de Dios, como la creación, siempre nos da 7 características. Ahora, David solamente nos da 6 en este salmo. Ahora, escuchen bien. Recordemos lo que dijimos de Hebreos 1:1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo.
Así es que si vamos a Marcos capítulo 16, versículo 15, Jesús les dice a sus discípulos: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Jesús, hermanos, aquí añade la séptima característica de lo que es la palabra de Dios. Ya no la llama la ley, ya no le llama mandamientos, ya no le llama preceptos, ya no le llama temor, ya no le llama juicio. Ahora en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, y el Hijo llama a la palabra de Dios evangelio, buenas noticias de salvación. Y entonces, con las 6 descripciones de David y la de Jesús, tenemos 7 características divinas de la palabra de Dios: perfecta, fiel, recta, pura, limpia, verdad, y Jesús añade, y es salvación para todo aquel que cree. ¿Cómo escaparemos entonces? ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Hay peticiones en tu corazón, hermano, hermana. Hay cosas que quieres que Dios haga en tu familia y en tu vida. Entonces deja de afanarte y aprende a disfrutar de la presencia y de la voz de Jesús hablando a tu corazón. El Salmo 37:4 dice: deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Aprende a amar y a respetar la palabra de Dios. Me gusta ver que cada vez hay gente que pone versículos en las redes sociales. Está bien, pero ¿cuánto tiempo meditamos en ese versículo? ¿Qué fue lo que te habló Jesús? No subas por subir solamente o compartir por compartir versículos porque alguien más lo puso, porque se ve bonito el cuadrito, porque es una lectura, es un versículo que te gusta y te llama la atención y lo compartes y lo repites. Antes de compartirlo, antes de repetirlo, está bien que lo hagas, pero antes de eso, medita en la palabra de Dios. ¿Qué es lo que te está hablando Jesús a ti en ese versículo? No solo porque se ve bonito. ¿Qué es lo que la palabra de Dios te está diciendo a ti? ¿Qué es lo que Jesús te susurró al oído? Dios habló a nuestros padres por los profetas. En este tiempo nos está hablando por su Hijo. Tenemos que aprender a amar la palabra de Dios. Tenemos que cuidar esta salvación que Dios nos ha dado. Y la única manera de cuidarla es conocerla. Y es conocerla a través de su palabra. No repitas solamente porque alguien lo dijo. No lo pongas porque alguien más lo puso. No lo pongas porque es un jueguito automático que alguien inventó por ahí. Ve a la presencia de Dios. Busca tu propio alimento. Haz tuya esa palabra. Eso de atender con diligencia lo que escuchas de Jesús. No sea que te deslices y empieces a ver la palabra de Dios como un amuleto de la buena suerte que siempre te dice lo que quieres oír. Pon atención en esto. El Salmo 19:11 que leímos dice: tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. ¿Se han dado cuenta, hermanos, por cierto, que esos jueguitos de las redes sociales que te sacan versículos y te adivinan versículos y te ponen tu foto con un versículo, nunca te amonestan? Nunca te reprenden por algo. Nunca hablan acerca del pecado. En estos jueguitos, en estos versículos, nunca te va a salir Romanos 3:23, o Romanos 6:23, o Apocalipsis 2:5, o Apocalipsis 20:15. Tampoco te va a salir ahí en tu verso del día, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Eso no te va a salir. Es igual que los horóscopos de los adivinos, hermanos. Nunca te dicen que te arrepientas o que vas a caer en pecado o que cambies tu forma de vivir. Te dicen lo que quieres oír solamente para sentirte bien, nada más. Pero la palabra de Dios, los mandamientos del Señor, los preceptos del Señor, los versículos que Jesús nos ha hablado y todo lo que está en la palabra de Dios, nos amonestan, nos llaman la atención,
Nos dice que nos apartemos del pecado. Nos dice que si antes robábamos, ahora aprendamos a trabajar para compartir. Nos dice que no nos embriaguemos con vino, en lo cual hay disolución. Nos dice todo lo que debemos de hacer para corregir nuestra vida. Nos amonesta la palabra de Dios. Pero mucha gente le molesta ser amonestado por la palabra de Dios. ¿Cómo vamos a crecer entonces? ¿Cómo vamos a cuidar de esta salvación tan grande si no permitimos que la palabra de Dios nos amoneste? Que la palabra de Dios nos reprenda. Cuidado, hermanos. No sea que nos deslicemos. Cuando solamente queremos escuchar de la palabra de Dios lo que me conviene, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te va a salir bien. Porque el Señor quiere darte la fuerza para que hagas las riquezas. El Señor es el que te da el poder para hacer las riquezas. ¡Uy, qué bendición! Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Gloria a Dios. Y solamente queremos escuchar la parte de la promesa, pero no escuchamos la amonestación de la palabra de Dios. Y no escuchamos el compromiso que hay para que esa promesa se pueda activar. Esa es la tan famosa doctrina del positivismo cristiano que está de moda, hermanos, en este tiempo. Puras promesas, nada de compromiso. Y esto lo hemos hablado muchas veces. Es muy fácil deslizarnos, hermanos. Yo personalmente amo y respeto mucho la palabra de Dios como para rebajarla a ese tipo de jueguitos. Pero cada quien atienda con más diligencia lo que ha escuchado. Si tú te quieres enrolar y tú quieres entrarle a esos jueguitos, está bien. Está bien. Para mí, esta palabra vale mucho. Para mí, esta palabra, hermanos, es de gran respeto. Y la tengo que ver con mucha honra porque es la palabra de Dios. Y no puedo permitir que se preste solamente a jueguitos de las redes sociales. ¿Cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Tenemos que saber qué fue lo que costó nuestra salvación. ¿Cómo fue que Cristo Jesús pagó nuestra redención? Les recomiendo una serie de mensajes que se llama Camino al Calvario, donde se describe todo lo que pasó Jesús en esa semana de la pasión, para que vean lo que costó nuestra salvación. Si necesito cuidar esta grande salvación, necesito saber qué fue lo que costó. Necesito saber qué es lo que la palabra de Dios atesora para mí respecto a esta salvación tan grande. Aquí está toda la revelación de lo que es esta salvación para mi vida. Número 3. También tengo que aprender a traspasar esta grande salvación a la siguiente generación. Dice el libro de Jueces, capítulo 2, versículo 8, pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, 110 años, y lo sepultaron en su heredad en Timnat Sera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaás. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Este es uno de los versículos más tristes escritos en la Biblia, hermanos. ¿Qué va a pasar con esta salvación tan grande después de que nosotros vayamos con el Señor? Estamos seguros que viene una generación detrás de nosotros cuya máxima prioridad de su vida es cuidar una salvación tan grande. ¿O cuál es el concepto que nuestros hijos tienen respecto de la salvación en Cristo Jesús? Bueno, para empezar, ¿estamos seguros que nuestros hijos son salvos? ¿Nos consta que ya hicieron una decisión personal por Cristo? ¿O solo los traemos a la iglesia a ver qué pasa? El llevarlos a la iglesia, mis amados hermanos, no los va a hacer salvos, El que entiendan lo que costó la salvación, el que crean en su corazón y confiesen con su boca que Jesucristo es el Señor, eso les hará salvos. El traerlos a la iglesia les ayudará a aprender a cuidar
esa salvación tan grande, pero es nuestra responsabilidad como padres asegurarnos que nuestros hijos están dentro del camino de Dios y que han entregado sus vidas a Cristo. Una vez que yo he creído en Cristo Jesús y que estoy seguro de mi salvación, ahora tengo que asegurarme de que mis hijos que vienen detrás de mí también aprendan acerca de esta salvación. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo hacemos que nuestros hijos también participen de esta salvación tan grande? Bueno, sigue al pie de la letra la fórmula del gran mandamiento que encontramos en Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Primero nosotros amamos a Dios. Nosotros nos entregamos al Señor con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón. Y nos grabamos las palabras del Señor en nuestro corazón. Una vez que son nuestras, entonces dice el versículo 7, y las repetirás a tus hijos. Y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Dios hablando a los padres por los profetas. En el Nuevo Testamento nos ha hablado por el Hijo. Juan 5:39, Jesús dijo: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. En Mateo 28:18 dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Enseñándoles a que guarden todas las cosas. Se las repetirás a tus hijos y las atarás como frontales y las repetirás en el camino y al acostarte y al levantarte y por todos lados. Y el Señor Jesús dice: enséñales que guarden todas las cosas que ya les mandé, y yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Así es que, mis amados hermanos, si no nos aseguramos de que la siguiente generación venga detrás de nosotros sobre el camino de la verdad, será muy fácil que ellos se deslicen hacia caminos de mentira y de maldad, y que se levante una nueva generación que no sepa lo que Cristo habló y que no sepa lo que el Señor hizo en nosotros. Esto es muy importante, hermanos, para nosotros en esta generación. Acabo de escuchar, de leer, y mi hija Carla me estaba compartiendo esto, que los niños que ya empezaron a nacer desde el 1 de enero del 2025, a estos niños ya se les conoce, es el inicio de una nueva generación. Ya se les va a conocer como la generación beta. Esta generación beta, que ya empezó a nacer ahora, su característica principal va a ser que todo lo que tiene que ver con educación, con instrucción para ellos, ahora estará basado en la inteligencia artificial. Todos los métodos de estudio, los métodos de conocimiento, de aprendizaje van a cambiar radicalmente cuando estos niños que están empezando a nacer en estos primeros días del año 2025 hasta el 2039, toda esa generación, su sistema de enseñanza va a ser totalmente diferente de todo lo que hemos conocido hasta el día de hoy nosotros. Mi generación tuvo un sistema de enseñanza muy diferente a lo que tenemos ahora, ¿verdad?
Antes era rematar y a remachar y a memorizar y hacer muchas cosas. Ahora ya es más de razonamiento y todo eso. Pero esta nueva generación que está empezando a nacer apenas empezaron a nacer los primeros betas. Ellos van a estar dirigidos por la inteligencia artificial. ¿Quién les va a enseñar la palabra de Dios? ¿Quién se va a tomar la molestia de tomar a estos nuevos niños, a esta nueva generación, y enseñarles la palabra de Dios? ¿Se lo vamos a dejar a la inteligencia artificial, que no tiene la experiencia de la salvación? Ni siquiera los ángeles se atrevieron a predicar la salvación, hermanos, porque ellos no tienen la experiencia de la salvación. La predicación del evangelio solamente la puede compartir aquel que ha tenido una experiencia de salvación con Cristo Jesús, un encuentro personal con Cristo. Tú y yo podemos predicarle a esa nueva generación. Tú y yo tenemos que enseñarles, y los padres jóvenes que están ahorita van a tener que enseñarles a sus hijos que independientemente de los avances tecnológicos que sean muy buenos y muy provechosos para sus vidas, independientemente de eso, tienen que aprender que la ley del Señor es perfecta, es pura, es hermosa y es salvación para todo aquel que cree, primeramente al judío y también al griego. Les tendremos que enseñar, hermanos, lo que el Señor hizo en nosotros. Les tendremos que dar testimonio de cómo nuestras vidas cambiaron, de cómo nuestras vidas fueron transformadas, y les tenemos que prevenir para que la siguiente generación no se deslice hacia las corrientes de este mundo. Por tanto, dice Hebreos, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. La inteligencia artificial no va a poder hacer milagros. La inteligencia artificial no va a poder hacer prodigios. La inteligencia artificial no va a poder dar repartimientos del Espíritu Santo. Eso lo tenemos que hacer nosotros. Eso lo tenemos que hacer los que hemos sido depositarios de esa bendición de parte de Dios. Podrás usar mucho la inteligencia artificial y ayudarte con ella y con todos los recursos que el mundo está ofreciendo ahora. Y qué bueno, gracias a Dios por la tecnología. Y gracias a Dios porque por esa tecnología en este momento ustedes me están escuchando. Pero esa tecnología no va a producir señales y milagros. Esa tecnología no va a producir prodigios, ni va a hacer los repartimientos del Espíritu Santo. La iglesia es la que tiene que tomar ese lugar. La iglesia, las personas que han tenido un encuentro personal con Cristo, somos los únicos que podremos transferir la verdad del Evangelio a la siguiente generación. Hermanos, ha habido testimonio de que el Evangelio de Jesucristo cambia vidas. Entre los que me están oyendo puede haber muchos testimonios de que cómo Dios restauró matrimonios, cómo volvió el corazón de los hijos a los padres, cómo reunió a los enemigos como hermanos en Cristo nuevamente, cómo hace habitar en familia al huérfano y cómo da socorro al desamparado. Lo hemos visto, lo hemos vivido, hermanos, entre nosotros. ¿Cómo podemos, pues, descuidar una salvación tan grande? Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, porque aunque sujetó todas las cosas a Él, no vemos todavía que todas las cosas le sean sujetas. De esto vamos a hablar la próxima semana, si el Señor lo permite. Pero hermanos, pensemos en esto, por favor, unos momentos más.
Dios nos ha hablado en este tiempo a través de Jesucristo. No tenemos que estar buscando profetas ni adivinos espirituales por ningún lado. La palabra de Dios es suficiente. La palabra de Dios nos basta. La palabra de Dios tiene todo lo que nosotros necesitamos. No necesitamos nada más. Pero tengo que aprender a conocer y saber cuál fue el precio de mi salvación. Yo no puedo valorar una salvación si no sé lo que costó. Si no sé lo que tuvo que pasar Jesucristo para poder despojarse a sí mismo, tomar forma de hombre y hacerse siervo y humillarse hasta la muerte y muerte de cruz. Si yo no entiendo eso, voy a descuidar esa salvación. Yo no puedo pretender cuidar la salvación cuando no conozco la palabra de Dios, cuando no sé lo que la palabra de Dios dice, cuando no he aprendido a atesorar cada palabra, cada versículo, cada mandamiento de la palabra de Dios, cuando no la he hecho, como dice el salmista, que sea deseable más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulce más que miel y que la que destila del panal. No podemos pretender cuidar una salvación tan grande cuando no estoy dispuesto a aceptar la amonestación que la palabra de Dios me marca, la amonestación que la palabra de Dios tiene para mí. Y hermanos, no podemos pretender cuidar una salvación cuando no la estamos traspasando a nuestra siguiente generación. Yo puedo estar seguro de mi salvación, pero ¿y las generaciones que vienen atrás de mí? ¿Qué va a pasar con ellos? ¿Estamos haciendo algo para que esas generaciones puedan creer? ¿Para que esas generaciones puedan aprender y confiar y valorar y cuidar esta salvación tan grande? El avance tecnológico es impresionante, hermanos, en estos últimos días y años. No lo alcanzamos. Es demasiado rápido. Al levantar esta plataforma digital, yo he estado estudiando y metiéndome horas y horas y horas a tratar de entender un poquito más cómo está evolucionando la tecnología, hermanos. No la alcanzamos por más rápido que queramos hacerlo. Todos los días, cuando estás tratando ya de dominar una aplicación, una habilidad, ¡pum!, ya te salieron 3 nuevas que son mucho mejores y que hacen las cosas mejor y más rápido. No alcanzamos. Es una velocidad impresionante, hermanos. Pero en medio de todo eso, como cristianos debemos de apartarnos, tomar nuestro tiempo, escuchar la palabra de Dios, recibir esa revelación de parte de Dios, atesorarla en nuestro corazón y después empezarla a compartir a nuestra siguiente generación, para que ellos también tengan la oportunidad de cuidar esta salvación tan grande y de no deslizarse. Recuerden, deslizarse no es caerse de una escalera. Deslizarse es irse resbalando poco a poquito. Si te has estado deslizando, hay oportunidad de agarrarte del barandal o de un barrote y levantarte. No sea que nos deslicemos. Vamos a orar. Padre, te doy muchas gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por este capítulo 2 de Hebreos, Señor. Y gracias por esa salvación que te costó haber enviado a tu Hijo Jesucristo a morir en una cruz como si fuera un criminal, a tomar mi lugar para que yo no tuviera que morir, a pagar un precio muy alto, Señor, por mi vida eterna y mi rescate. Gracias, Señor. Ayúdanos a atender, Señor, con más atención, con más diligencia, lo que fue el precio de nuestra salvación. Ayúdanos a atesorar tu palabra, Señor, para que esa palabra pueda transformarnos, cambiarnos, y esa palabra, Señor, pueda brotar de nosotros y a su vez nos ayude, Señor, a transmitir a la nueva generación
a estas nuevas generaciones que vienen detrás de nosotros, con un mundo totalmente diferente, con realidades totalmente diferentes, pero tu palabra sigue siendo la misma ayer, hoy y por toda la eternidad. El cielo y la tierra pasarán, pero tu palabra no pasará. Ayúdanos, Señor, a poder entender esto y a traspasarlo de manera clara y eficiente a la siguiente generación. Si alguien de nosotros, Señor, se ha estado deslizando hacia esas ideologías, hacia esas formas, Señor, de pensar que no corresponden a tu evangelio, a tu palabra, Señor, danos el discernimiento para detenernos, para asirnos, Señor, de tu palabra y levantarnos y evitar caer y que venga un desastre en nuestras vidas. Señor, gracias por estar con nosotros y gracias por hablarnos a través de tu palabra. Gracias, gracias en nombre de Jesús. Y ahora, mis amados hermanos, que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión con su Santo Espíritu sea con cada uno de nosotros, con nuestras familias y con todo el pueblo de Dios, ahora y siempre. Amén y amén. Pues gracias, hermanos, gracias por estar con nosotros en esta plática del día de hoy y espero que nos acompañen en los siguientes temas de este mes de enero del 2025 sobre este capítulo 2 del libro de Hebreos. Muchas gracias a todos los que han estado comunicándose, dejando sus comentarios. Que el Señor les bendiga. Ya están disponibles los primeros 6 libros electrónicos en Amazon Kindle para que puedan leerlos, adquirirlos. Pueden pedir la copia impresa si gustan de estas series de predicaciones que he dado a lo largo de muchos años. Ya están los primeros 6 títulos disponibles. Los pueden adquirir también a través de Amazon Kindle. Aquí les vamos a dejar los enlaces para que lo hagan. Muchas gracias a todos, hermanos. Gracias por sus ofrendas, donativos, por apoyarnos para que esta plataforma pueda seguir creciendo y sea de bendición a mucha gente. Que el Señor esté con ustedes y si el Señor lo permite, nos vemos entonces la próxima semana. Dios les bendiga.